Bueno, ahora vamos a ver entonces el práctico número 5, número 4, perdón, que les pasé, referido a flexión simple. Cuando teníamos un elemento, supongamos en este caso una viga, sobre la cual actúa una determinada carga, habíamos visto que los esfuerzos que se generan son momentos flectores. Y también aparecen esfuerzos cortantes. Ahora lo que vamos a comenzar a ver es la forma en que la viga o el elemento sometido a flexión absorbe esos efectos justamente debidos al momento flector. Y luego vamos a ver, ya en la próxima clase, ya una vez que el ingeniero Segura avance con la teoría, vamos a ver justamente lo referido al esfuerzo cortante, que también se genera debido a la acción de la carga en el elemento friccionado. Veamos qué es lo que pasa en una viga, como en este caso del esquema que tenemos acá, cuando actúa una carga que la solicita a ese efecto de flexión. Bueno, la viga se va a deformar, va a tomar una determinada curvatura, y esa, supongamos para una distancia X determinada, una posición X, vamos a tener un momento mx actuando en esa sección. La viga, cuando se deforma, supongamos que esta sea la curvatura que toma una vez que se ha deformado, la sección a que estamos haciendo referencia, que está a una posición, a una distancia X, que originariamente era perpendicular al eje de la viga, o sea, en este caso sería vertical, acá, cuando se produce la deformación, gira un determinado ángulo. O sea, que la deformación que acusa, la curvatura que toma la viga luego de la acción de la carga, hace que las secciones planas, que originariamente eran perpendiculares al eje acá, verticales, tomen una inclinación, un determinado ángulo, que hace que las fibras que estaban en este caso, vamos a hacer el esquema acá, las fibras que estaban en este caso por el lado de arriba, se acorten. O sea, imagínense que, a ver, yo lo voy a dibujar acá a la viga primero. Imagínense que la viga esta tenía su eje, en este caso, horizontal, y luego de la acción de la carga, toma una forma, obviamente exagerada, ¿no es cierto?, del dibujo. Acá teníamos los apoyos. Entonces, ¿qué se observa? La curvatura esta hace que esta zona de la viga sufra unos efectos de acortamiento. Y esta zona que está de este lado de abajo, en todo caso, sería que va a sufrir efectos de alargamiento. O sea, una fibra que está ubicada en esta zona, por aumento de la curvatura, va a sufrir un alargamiento respecto de su longitud original. Y la fibra que está en este caso por este lado, sufrirá un acortamiento. Entonces, si yo tomo la sección de la viga, en la posición X cualquiera que estamos analizando, vamos a ver que las deformaciones específicas, las vamos a representar en este caso
en donde acá vamos a tener acortamientos en las fibras y acá vamos a tener alargamiento. Y ya sabíamos por la ley de Hooke, que habíamos visto anteriormente, que las deformaciones de este tipo están asociadas a tensiones normales y que había una cierta, a ver, estamos con la misma línea, que había una cierta relación entre las tensiones y las deformaciones. La ley de Hooke nos decía que las tensiones eran proporcionales a las deformaciones con la aparición de lo que era el módulo de elasticidad. Por lo tanto, si acá tengo un acortamiento, acá está asociado a la aparición de tensiones de compresión. Y acá el alargamiento está asociado a tensiones de tracción. Y vemos que hay un plano sobre el cual las deformaciones que venían, es cierto que esta parte eran cortamientos, pasan de a partir de este plano a ser alargamiento. O sea que hay un plano sobre el cual las deformaciones son nulas, y es lo que denominamos como eje neutro. Entonces, el eje neutro es el plano de la viga sobre el cual las deformaciones, luego de la acción de la carga, son nulas. Entonces, ni se alargan ni se acortan. Bien, cuando habíamos analizado el efecto de la tracción y la compresión en elementos de tipo axial, habíamos visto que lo que nosotros buscamos es dimensionar esos elementos de manera tal de que ante la acción de la carga no se superen las tensiones admisibles del material. Bueno, en el caso nuestro de la flexión, también tenemos que buscar que en ningún caso las tensiones que se generan debido a la flexión superen los límites admisibles del material con el cual vamos a estar trabajando. Y como estas tensiones son de tipo normal, o sea, tensiones de tracción y de compresión, la tensión admisible será justamente la tensión correspondiente, la que vamos a comparar, ¿no es cierto? Va a ser la misma tensión correspondiente al ensayo de tracción simple o de compresión en el material. Bien, ¿cómo calculamos la tensión a partir de la carga o del efecto que genera la carga, que sería el momento vector? Bueno, fíjense que si yo tomo la sección transversal de esa viga, supongamos que esta sea la sección transversal de esa viga, viéndola así en perspectiva. Esa sección, a la distancia X que hemos marcado acá, acusa la aparición de deformaciones y por ende tensiones. Entonces acá se genera lo que denominamos un sólido de tensiones, en donde podemos observar un esquema como este, y estas serían tensiones de compresión acá arriba y de tracción acá abajo. Esas tensiones sumadas o integradas, digamos, en toda el área de la sección transversal de esta viga, van a tener una resultante. O sea, esto me genera una resultante de compresión, le llamemos D, y acá me generará una resultante de tensiones de tracción que la llamemos, en este caso, Z. Y dado que la sección esta, después de la acción de la carga, sigue en equilibrio, se deben cumplir las condiciones de equilibrio justamente. Entonces la sumatoria de fuerzas horizontales debería ser igual a cero, por lo tanto, la fuerza Z resultante y la fuerza D resultante del prisma de compresión y de tracción deben ser iguales. Entonces acá yo tengo una fuerza
una fuerza de compresión arriba y abajo una fuerza resultante de tracción. Y esas fuerzas están separadas por un brazo de palanca que vamos a denominarlo Z. Entonces, fíjense que si estas dos fuerzas son iguales y están separadas por un brazo de palanca Z, esto genera una cupla, y esa cupla genera un momento, o sea, es equivalente a un momento. Entonces, el momento externo que tenemos acá, debido a la acción de la carga, el mx, debe ser equilibrado internamente por la aparición de esta cupla. Entonces, de esa forma vemos que el momento mx es igual, en este caso, a D por el brazo de palanca Z o a la fuerza Z por el brazo de palanca Z, que sería la forma en que la figura, o sea, que la sección transversal de la viga reacciona y equilibra el momento externo. O sea, internamente aparece esta cupla que debe equilibrar al momento externo generado por la carga. Bien. Ahora, ¿cómo encontramos el valor de la tensión que genera ese momento? Bueno, ustedes en la teoría han visto todo el desarrollo, no lo vamos a repetir ahora, directamente vamos a ir a la expresión final con la cual trabajamos, en donde definíamos que la tensión normal sigma para una posición X determinada de la viga está dada por el momento actuante en esa posición mx dividido en el momento de inercia de la sección transversal en esa posición multiplicado por la ordenada y respecto de ese plano que hemos definido como eje neutro. O sea, si yo quiero encontrar la tensión normal en una determinada posición, supongamos, o sea, acá lo voy a hacer de vuelta al gráfico como para no mezclarlo allá, para esta altura I, para esa altura I, para esta posición, ¿no es cierto?, tengo la tensión sigma X, y la tensión sigma X va a estar dada por el valor del momento en esa situación, divide el momento de inercia de la sección transversal, multiplicada por la ordenada desde ese plano que hemos definido como eje neutro hasta el punto que nos interesa encontrar la tensión. Como ya habíamos visto, cuando calculábamos, cuando trabajábamos en esfuerzos axiales, siempre vamos a buscar la situación más desfavorable. La situación más desfavorable será cuando las tensiones, tanto de tracción como de compresión, sean máximas. Por lo tanto, estaremos yendo a los bordes de la viga, de nuestra sección, en donde los valores de tensión son máximos. Por lo tanto, la tensión sigma X máxima va a estar dada ¿dónde? Primero, vamos a tener que buscar la máxima situación más desfavorable, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá, en este caso, tendremos el M máximo. O sea, el M máximo está en una sección determinada de nuestra estructura. Entonces, la tensión máxima estará asociada, obviamente, a ese momento máximo. El momento de inercia, en general, si trabajamos con vigas que tienen una sección uniforme a lo largo de todo su desarrollo, en general el momento de inercia va a ser constante. Y luego la posición I que nos interesa va a ser directamente la altura, si esto es H, ¿cierto? Si esto es la altura total de la viga, la altura sobre 2 será la posición correspondiente al borde extremo en donde la tensión va a ser máxima. Si yo divido este momento de inercia en la distancia a la fibra más alejada, es lo que vamos a definir como el módulo resistente. Entonces, si yo defino al W, en este caso, como un módulo resistente de la sección como el cociente, o sea, esto es igual, W es igual al momento de inercia
de la sección transversal sobre la distancia a la fibra más alejada, estoy buscando la posición, o esto sería definir la característica geométrica que divide el momento de inercia en la distancia a la fibra más alejada. Por lo tanto, entonces podemos de esta forma definir que la tensión máxima, tensión X máxima, es igual al momento máximo sobre el W, que es el módulo resistente de la sección transversal. O sea, fíjense que el W es una característica geométrica propia de la sección. ¿Por qué? Porque depende del momento de inercia, que es una característica geométrica, y la estoy dividiendo en una distancia que es propia, obviamente, de la sección. Entonces, esta tensión que hemos definido acá es la máxima tensión que nosotros tenemos que verificar que esto, ¿no es cierto?, sea sigma máximo menor o igual que sigma admisible. ¿Mm? O sea, esa es nuestro límite. La tensión, tensión normal, digamos, de la flexión, debe ser menor o igual que la tensión admisible del material con que está hecha la viga. Bien, entonces esta será la expresión que vamos a utilizar para el dimensionado, para el diseño de los elementos sometidos a flexión. Bien, pasemos ahora a ver lo que está planteando el primer problema del práctico. Bien, el práctico dice, el primer problema dice, dimensionar el entrepiso que se muestra en la figura, donde hay, ustedes van a ver ahí hay unas columnas que aguantan unas vigas metálicas, las vigas BM, BM1 y BM2. Luego, sobre esas vigas metálicas hay un tendido de vigas secundarias, son las correas que están puestas ahí, en este caso son de madera, y sobre esas correas está apoyado un entablonado, o sea, una disposición de tablas una al lado de la otra para permitir la circulación. Entonces acá tenemos planteado una viga metálica, otra viga metálica, otra viga metálica, esto es la distribución en planta, en donde tenemos unas columnas que sirven de apoyo para esas vigas, y sobre estas vigas están distribuidas las correas que reciben luego las tablas. Supongamos ahí vamos a hacer un esquema donde estarían las tablas. O sea, si yo veo acá un corte, acá tengo las columnas, acá tengo las vigas principales, que van a ser diseñadas con perfiles doble T. Sobre estas vigas vamos a poner las correas. Y sobre las correas tendemos las maderas que hacen, bueno, las correas que definen el entablado, que es por donde uno puede circular. Bien. El problema dice que, a ver, lo vamos a seguir leyendo, el entablado el piso está compuesto por 6 columnas del mismo armado existentes,
vigas metálicas de perfil laminado IPN, las perfiles doble T, que son las vigas BM1 y BM2. Luego las vigas secundarias, que son de madera, las BS, y un entablonado de madera. Sobre las vigas laterales BM1 se construye una mampostería de ladrillo común de canto de 80 centímetros de altura. Bueno, ¿cómo comenzamos el cálculo? Primero vamos a empezar desde arriba. O sea, ¿qué es lo primero que deberíamos estudiar? Bueno, lo primero que tenemos es el entablonado. Estas tablas son elementos que tienen una geometría en donde el ancho del elemento es grande con respecto de lo que sería el espesor, ¿no es cierto?, la altura. Y estas correas están apoyadas, perdón, este entablonado está apoyado en lo que serían las vigas secundarias. Bien. La sucesión de tablas, ¿no es cierto?, una al lado de la otra, genera la superficie donde yo voy a trabajar. Bien. ¿Cómo es el esquema de trabajo de esto? Bueno, esta tabla está apoyada en esta viga y en esta otra viga. Obviamente que cuando uno trabaja, las tablas estas son continuas y las trabaja, y las compra, pongámosle por tramos de 2 metros, de 3 metros, como sea que vengan las tablas. Por lo tanto, esto va a ser una tabla que va a estar apoyada en las distintas correas. O sea, va a trabajar como una especie de viga continua, así como está en el esquema este. Acá tendría un apoyo, acá otro, y la viga sería un elemento continuo. Nosotros vamos a considerar desde nuestro análisis como si fuese una viga simple, en donde la distancia entre los apoyos, que vamos a llamar en este caso distancia del entablonado. Entonces, este elemento lo podemos asumir que es una viga simple que tiene una luz igual a D del entablonado, la distancia, o L, le pongamos la longitud del entablonado, LE, que es la distancia entre la separación de correas, ¿no es cierto? Y que tiene una determinada carga. Esa carga la vamos a llamar Q del entablonado, la carga Q. ¿Cuánto vale la carga que actúa sobre esa tabla? Bien, ¿de qué depende la carga primero? Va a depender de lo que vayamos a depositar arriba. Si yo ahí voy a poner, supongamos, paquetes de algodón, o voy a poner bolsas de cemento, o voy a poner un dormitorio donde va a aparecer una cama, quizás una mesa, o un sillón, vemos que el destino es importante para analizar qué carga va a recibir. O sea, yo al momento de diseñarlo, tengo que saber qué es lo que voy a poner. O sea, no es lo mismo poner bolsas de algodón, que tienen un peso relativamente bajo, a poner bolsas de cemento, que es muy pesado. Entonces, lo primero que debo preguntar al momento de empezar el cálculo es decir, bueno, ¿cuál es el destino? ¿Qué voy a poner ahí arriba? El CIRSOC, que es la norma que rige la construcción acá en nuestro país, da unos valores, digamos, de acuerdo al destino para el cual vamos a diseñar la estructura y le asigna una sobrecarga de uso dependiendo justamente de ese destino. Supongamos, si yo digo ese entrepiso va a ser para armar un dormitorio ahí arriba, entonces voy a la norma y digo, a ver, ¿con qué sobrecarga voy a calcular?
Y la norma me dice, por ejemplo, que para un dormitorio tengo una sobrecarga de uso de 2 kilonewton por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo un metro cuadrado de esta estructura, supongamos que esto sea un metro cuadrado, sea una cosa así, en toda esta superficie yo tengo que suponer que tengo distribuida una carga de 2 kilonewton por metro cuadrado. En ese metro cuadrado tengo 2 kilonewton. En el metro cuadrado de la par, otros 2. Y así en toda la superficie distribuida esa carga. Si yo digo, bueno, ahí voy a poner no un dormitorio, sino que voy a hacer una biblioteca. Bueno, la biblioteca, si ustedes van a ver en lo que dice la norma les va a decir que ustedes tienen que disponer una sobrecarga de 5 kilonewton por metro cuadrado. O sea, es una carga importante. Imagínense que ustedes tienen que disponer una serie de estanterías, y las estanterías esas están llenas de libros hasta una altura de, pongámosle, 2 metros, y el papel es muy pesado, por lo tanto, la sobrecarga que voy a disponer va a ser obviamente bastante mayor que lo que sería un dormitorio en donde yo tengo apoyada una cama y ¿qué voy a tener adentro? Bueno, adentro andarán 2, 3, 4, 5 personas y distribuidas en toda la superficie, por lo tanto la carga que vamos a tener ahí no es tan grande en comparación a lo que sería disponer de estanterías llenas de libros. Bueno, y así para distintos tipos de uso, para oficinas, para dormitorios, para comedores, para escuelas, aulas en general. Bueno, de acuerdo al uso, entonces vamos a definir cuál va a ser la sobrecarga. Y a la sobrecarga la vamos a definir con la letra P. La letra P entonces va a ser nuestra sobrecarga. Y en general lo vamos a tener, por ejemplo, en el caso este del ejemplo dice 2 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, las unidades serán en una unidad de peso, una unidad de fuerza, sobre una unidad de superficie. Kilonewton por metro cuadrado, tonelada por metro cuadrado, kilogramos sobre metro cuadrado. Y además de la sobrecarga, nosotros tenemos que tener en cuenta también el peso propio, porque la viga o la tabla o toda la estructura en general debe absorber o debe soportar también su peso propio. Entonces, esto, además de lo que vamos a tener que soportar de sobrecarga, vamos a tener que tener en cuenta el peso propio, o peso muerto, que también se va a medir en kilonewton por metro cuadrado en general, o tonelada por metro cuadrado, lo que fuese. Son unidades de fuerza por unidad de área. Bien, ahora, si yo tengo definida la carga, la sobrecarga y el peso propio, fíjense que está en unidades de área. Entonces, ¿qué parte de ese metro cuadrado que yo estoy suponiendo acá que tengo va a tomar la tabla? Bueno, la tabla va a tomar, si este es el ancho de la tabla, esto es el ancho A, ¿no es cierto? La carga que yo tengo que analizar acá va a ser igual a la sobrecarga más su peso propio, G más P, multiplicado por el ancho de la tabla. Si la tabla tuviese 1 metro de ancho, supongamos que yo tomo una unidad, ¿no es cierto?, como ancho, el ancho unitario de 1 metro, directamente lo que sumo del peso propio más sobrecarga, lo multiplico por 1 metro y me va a dar lo que va a ser la carga QE, que estar actuando, que es la carga distribuida lineal sobre ese elemento que es una viga simple. Si a la tabla yo la defino con un ancho, por ejemplo, de 15 centímetros, bueno, tendré que multiplicar esto por 0,15 y eso va a ser la parte de la carga que toma la tabla. Bien, si ya conozco, si ya he definido las cargas, puedo encontrar los esfuerzos a los cuales va a estar sometido. Pero acá empieza la primera incógnita que no conocemos, en realidad, ¿cuál es el peso propio?
Si yo quiero dimensionar, quiero diseñar recién a la tabla esa, no conozco su espesor, por lo tanto, no puedo conocer su peso. Entonces, ¿qué hacemos con el peso? Podemos hacer una estimación y decir, bueno, yo voy a suponer que la tabla esa tiene un espesor, supongamos, de 1 pulgada o de 2 centímetros. Entonces puedo estimar un peso en base a ese espesor que yo estoy tomando como modo de predimensionado. O sea, puedo decir, bueno, si yo adopto 2 centímetros, el peso propio, el G, va a ser igual a su peso específico multiplicado en este caso por el espesor, siendo el espesor E nuestra incógnita, que la puedo adoptar, ¿no es cierto?, como a modo de predimensionado para encontrar un valor de ese peso propio. Entonces, adoptando esto, puedo definir esto. Si ya conozco estos dos, puedo encontrar la carga lineal que va a estar actuando sobre esa tabla. Entonces, de esa manera puedo encontrar el esfuerzo. ¿Y cuál es el esfuerzo? El esfuerzo es el momento flector. El momento flector máximo, que es el que nos interesa, ¿qué va a ser igual? A la carga Q del entablonado multiplicado por la luz del entablonado al cuadrado sobre 8. Y ese momento va a ser el que yo debo absorber con la tabla. Bien. Ya habíamos visto que la expresión de la tensión era igual a M sobre W. Y esto debía ser menor o igual que la tensión admisible. La tensión admisible, ustedes recordarán que para el caso del acero estaba en el orden de los 137, 140 megapascales. Para la madera hay que definir primero qué tipo de madera. O sea, el acero en general es un material industrializado, bien controlado y cuyo proceso de fabricación está bastante estandarizado, por lo tanto, las características mecánicas de ese material están bastante bien definidas. Y si yo compro un perfil de acero en cualquiera de los vendedores, ¿no es cierto? Cualquiera de esos perfiles va a tener la misma tensión admisible en general, o muy bien acotada. Pero en el caso de la madera, las tensiones admisibles van a depender fundamentalmente del tipo de madera, ¿no es cierto?, que tengamos. O sea, no es lo mismo tener una madera de pino común que tener una madera de quebracho o tener una de algarrobo o de lapacho. Las características mecánicas de cada uno de los tipos de madera va variando de acuerdo justamente a ese tipo. En general, nosotros para estructuras de madera utilizamos acá maderas semiduras. Los pinos que se venden acá son bastante pobres, digamos. Las tensiones admisibles de un pino pueden andar en el orden de los 7 megapascales, 6. Bueno, ya se va a cortar en un ratito, vuelven a entrar, ¿no?, a la misma sala. Y pueden usar, por ejemplo, un lapacho, que puede tener un poquito mejor, un algarrobo, que puede tener capaz que 8 megapascales, 9 megapascales. Entonces, acá en el problema hemos planteado una tensión admisible de 7 megapascales, que es una madera común, normal. Bueno, ya se termina, entonces... Profe, Sí. en el dibujo de vista de frente da como medida 3,50 y en el de planta da 3. ¿Sería 3 Sí. o 3,50? 3, tómenlo 3, por ahí se me pasó la cota, 3 metros. Ah, bueno, muchas gracias. No, por favor, disculpen ustedes. Bueno, continuemos entonces. Habíamos visto que la tensión la vamos a calcular como el cociente entre el momento y el módulo resistente
de la sección transversal del elemento que estamos diseñando. Por lo tanto, si estamos con la tabla, vamos a ver cuánto es el módulo resistente de una sección, que en este caso es rectangular. A ver, yo voy a borrar esto. Si esta es mi sección rectangular, esta es la tabla, acá está el eje de la tabla, esta distancia la habíamos definido como A, que era el ancho de la tabla, y esto sería el espesor de la tabla. Yo, en principio, a este A lo puedo definir. Si lo defino ya de un ancho, como viene la tabla, supongamos viene de 10 centímetros o de 15 centímetros, la carga, ¿no es cierto?, la que va a caer acá, va a estar influenciada por ese ancho. Si yo le doy un ancho unitario, esto le doy como 1 metro, el ancho acá, ¿no es cierto?, va a ser 1 metro. Entonces, la incidencia o el efecto del ancho A va a aparecer también cuando yo calcule el W, porque el W aquí era igual. El W habíamos dicho que era, a ver, voy a borrar acá. El módulo resistente lo habíamos definido como el cociente entre el momento de inercia y la distancia a la fibra más alejada. Por lo tanto, acá tenemos, como esta figura es un rectángulo, el momento de inercia sería la base por la altura al cubo sobre 12. Entonces acá tengo el ancho A por E al cubo sobre 12. Dividido en la distancia de la fibra más alejada, que en este caso sería E sobre 2, que es el espesor sobre 2. O sea, acá tendríamos dividido en E sobre 2. Lo cual nos da que el módulo, el módulo resistente es igual al ancho A por E al cuadrado sobre 6. Entonces, el W para una sección rectangular es la base por la altura al cuadrado sobre 6. Fíjense que las unidades de esto está en centímetros cúbicos o metro cúbico, ¿no es cierto? Son unidades métricas al cubo. Este W, el módulo resistente, así puesto como está acá, ¿no es cierto?, es solamente válido para la sección rectangular. Si esta sección es, supongamos, de un perfil WT, el momento o el módulo resistente no lo voy a calcular de esa forma, porque ya tiene una sección distinta de la rectangular. Si esto fuese una circunferencia, fuese la superficie de un círculo, una sección circular, ¿no es cierto?, el W cambia porque el momento de inercia cambia. Bien, entonces, si yo tengo que el módulo resistente para la sección rectangular está dada por esa expresión, el espesor lo voy a calcular a partir de eso. O sea, acá tengo, voy a borrar esta parte aquí. Tengo que la tensión, si yo llego al límite, ¿no es cierto?, esta tensión la voy a igualar a la tensión admisible. Entonces, si yo puedo poner acá sigma admisible, va a ser igual al momento máximo sobre el módulo resistente. Y el módulo resistente es A por E al cuadrado, A por E al cuadrado sobre 6. Entonces de acá puedo despejar el espesor E, que es la incógnita en este caso. De ahí puedo despejar el espesor. Este espesor va a ser, por cierto, que voy a sacar de acá, va a ser el espesor necesario. El espesor necesario que cumple con que la tensión va a ser igual a la tensión admisible. Luego, a partir de este, tengo que recurrir a lo que el comercio me dé, ¿no es cierto? Entonces tengo el E adoptado. En la madera, la tensión... Profe, disculpe la consulta. Sí. Ese necesario sería nosotros adaptando un cierto valor de A, ¿verdad? Ya sea unitario o el que nosotros elijamos, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Ah, bien, bien, gracias. Bien. Entonces, el espesor necesario me va a definir
cuánto necesito yo para llegar a una tensión igual a 2 misiles. Entonces tengo que recurrir luego a lo que me venden el comercio. De ahí sale el E adoptado, donde obviamente el E adoptado tiene que ser mayor o igual al E necesario. Y la madera viene comercialmente en pulgadas. O sea, la tabla viene de, supongamos, media pulgada, 3/4 de pulgada, que son más o menos 20 milímetros, de 1 pulgada, serían 25 milímetros. Entonces tenemos que recurrir a lo que nos ofrece el medio. Supongamos si acá me daba, qué sé yo, un E de igual a 10 milímetros, bueno, adopto un E de media pulgada, que son 12 milímetros, por ejemplo. Bien, de esa manera ya he definido qué espesor tengo. Ahora, recuerden que cuando empecé a hacer el análisis de carga, el espesor que yo adopté para definir justamente cuál era el peso propio, debe ser obviamente mayor o igual al que necesitaba. O sea, supongamos que yo hubiese adoptado acá un espesor de 10 milímetros o de 12 milímetros, ¿no es cierto?, media pulgada, y el E necesario que yo obtenía hubiese sido, supongamos, de 1,5 pulgadas. Quiere decir que el peso propio que yo estimé es menor al peso propio real, porque estoy adoptando un espesor de madera, pongámosle, de 1,5 pulgadas, y yo había supuesto que en mi tabla tenía un espesor de media pulgada únicamente. Entonces, estoy subvalorando el peso real. El peso propio que tengo es mayor. Entonces, bueno, ahí se podría hacer un retoque y volver a recalcular el espesor, perdón, el peso propio a partir de ese otro espesor y verificar que el momento máximo que hemos calculado no haya cambiado mucho. Sería general, como un sí. peso propio necesario, digamos. No, el peso propio que yo analizo, Adoptado. claro, el peso propio que yo, con el cual yo predimensiono al principio y calculo la carga Q del entablonado, es un peso que yo supongo a partir de un espesor cualquiera que yo adopto. Luego, cuando calculo el espesor real, ¿no es cierto?, que es el espesor adoptado, que es lo que yo estoy por poner realmente, veo si ese espesor es menor que el que yo había adoptado, estoy bien, estoy del lado de la seguridad. Ahora, si el espesor que yo voy a poner es mayor, quiere decir que he supuesto más chico el peso propio. Entonces tendría que volver a recalcular el peso propio real y verificar que el momento que obtengo a partir de eso, ¿no es cierto?, porque está acá en el QE, sea, digamos, admisible, o sea, que esté dentro de los límites, y si no, tendré que recalcular un espesor mayor. En general no hay problema porque la incidencia del peso propio en lo que la carga que soporta es muy poca. No es lo mismo, por ejemplo, en una losa de hormigón. La losa de hormigón, supongamos, yo quiero hacer ese entrepiso también para un dormitorio, o sea que voy a tener los 2 kilonewton por metro cuadrado de peso propio, pero bueno, yo voy a adoptar una losa, pongámosle, de 10 centímetros. El peso propio de la losa sola, para el hormigón, ¿no es cierto? El hormigón tiene un peso específico de 2.400 kilos por metro cúbico, o sea, estamos en el orden de los 2,4 kilonewton por metro cuadrado para esa losa con 10 centímetros. O sea que tengo más peso propio que lo que puede aguantar. Entonces, si yo cometo un error en el análisis del peso propio en una losa, es muy posible que la losa se caiga directamente. Si yo me olvido de tomar el peso propio y digo la losa aguanta 2 kilonewton y en realidad tiene que aguantar además su peso propio, o sea que va a tener los 2 kilonewton más 2,4 que tiene de peso propio, serían 4,4 kilonewton. Yo la estoy calculando para 2 y seguramente esa losa cuando vayan a construir y la carguen se va a caer. ¿Está? O sea, estoy despreciando o estoy calculando mal el peso propio, que en el caso del hormigón armado es muy importante. En el caso de la madera,
si yo lo considero, me olvido o lo considero de menos, en general no va a pasar mucho porque el peso propio es relativamente muy bajo en comparación a lo que puede soportar una sobrecarga a la madera. ¿Mm? Bien, entonces ya hemos definido el espesor de la madera que vamos a adoptar para el entablonado. Sigamos ahora con el otro elemento estructural que estaría a continuación, que sería la viga secundaria. Bien, la viga secundaria también la vamos a considerar como si fuese una viga simple que tiene una luz L de la viga secundaria, LBS. La luz de la viga secundaria va a ser la distancia entre las vigas principales. Entonces, nuestra viga, de vuelta vamos a considerar como si fuese una viga simple que tiene una luz LBS entre apoyos. ¿Cuál es la carga que vamos a poner sobre ella? Será QBS. ¿Cuál es la carga que cae o que soporta esa viga? Bueno, acá vamos a definir lo que entendemos por ancho colaborante, o sea, si esta es la viga que estoy analizando, ¿qué parte de la carga cae sobre ella? Entonces vamos a definir una distancia en donde la mitad de la separación entre las correas toma esta viga, la mitad de esta la toma esta, y el resto lo toma la otra viga. O sea que el ancho colaborante que toma esta viga secundaria que estoy analizando es igual a la separación entre las vigas secundarias. ¿Mm? ¿Está claro eso? ¿Podría volver a repetir, profesor? Sí. Esta viga debe tomar la mitad de esta tabla, va para esta viga, la mitad de esta tabla va para esta otra viga. Y de este otro lado, la mitad va para esta viga y la mitad va para esta otra. Entonces, a esta, para la viga secundaria, de esta correa, viene la mitad de acá y la mitad de acá. Por lo tanto, es igual al ancho correspondiente a la viga secundaria, o sea, la separación entre las vigas secundarias. Entonces, ¿cuánto vale la carga Q de la viga secundaria? El Q de la viga secundaria va a ser igual al Q que teníamos como carga distribuida superficial, que era la sobrecarga más el peso propio del entablonado multiplicado por la separación de las vigas secundarias, la separación de BS. O sea, esto es el ancho de influencia, ¿no es cierto?, de esa viga que recibe el entablonado. Entonces, la carga que yo tengo arriba, que es el peso propio más la sobrecarga de uso, multiplicada por ese ancho, es lo que va a caer sobre esa viga, es lo que va a tomar de carga esa viga. Bien, una vez que defino esa carga, voy a buscar el momento máximo de la viga secundaria, va a ser igual al Q BS, ¿no es cierto?, la viga secundaria por la luz de la viga secundaria elevada al cuadrado sobre 8. Nuevamente, consideramos que esto es una viga simple, por lo tanto, este es el momento máximo. Bien, si ya tengo el momento máximo, vamos a ver cómo es el dimensionado. Nuevamente, sigma es igual a m sobre W. ¿Cuánto vale el W? El W, fíjense que en general uno adopta una viga, para el caso de madera, ¿no es cierto?, una viga rectangular, en donde el ancho B y la altura H tienen una determinada proporción. Por lo general, podemos considerar que B es, por ejemplo, la mitad de H, o
H es 3 veces el ancho B, la altura, o sea, la altura de esta en general es más alta, es mayor que el ancho. ¿Por qué? Porque el momento de inercia aumenta con el cubo de la altura. Por lo tanto, una viga chata, como el caso del entablonado, tiene un momento de inercia muy chico. En cambio, una correa, si yo voy a usar una correa, voy a tratar de que tenga un momento de inercia grande. A la tabla, lamentablemente, la tengo que poner acostada porque es donde voy a pisar. Entonces no puedo poner las tablas paradas, tendré que poner la tabla acostada. Pero para las correas, sí. Entonces, adopto una relación en general, por ejemplo, que B es igual a H sobre 2. ¿Por qué? Porque B y H son dos incógnitas, son dos variables. Como el W es igual para el rectángulo a B por H al cuadrado sobre 6, en el W tengo dos incógnitas, B y H, dos variables. Si defino una en función de la otra, ya voy a transformar al W en una función de una sola variable. Entonces, reemplazando esto en esta expresión, puedo, armando esto, ¿no es cierto?, puedo despejar cuál va a ser igual, cuánto va a ser el ancho del ancho o la altura. Entonces, acá, yo reemplazando por la tensión admisible acá, puedo poner que W a qué va a ser igual, despejándolo de acá, a M sobre sigma. Entonces acá tengo M máximo sobre sigma admisible. Esto es igual a B por H cuadrado sobre 6. Entonces, si B era igual a H sobre 2, reemplazo acá, me queda W es igual a H al cubo sobre 6. Entonces de acá despejo H. Entonces, si esa es la altura que yo necesito, la altura, el H necesario, voy a recurrir a lo que comercialmente encontramos, ¿no es cierto?, adecuándolo a las medidas que vienen pulgadas, como les decía, para la madera, adoptaré el perfil, digo la sección. Por ejemplo, que la altura me dé de 6 pulgadas, entonces, si la altura es 6 pulgadas, el ancho B, que hemos dicho que era H sobre 2, va a ser igual a 3 pulgadas. Bien, de esa manera estoy considerando ya la sección de mi viga secundaria. Pero hay un tema. En el análisis que yo puse acá, el Q de la viga secundaria es igual al P, la sobrecarga de uso, más el G, que era el G correspondiente al peso propio del entablonado. Pero acá no tuve en cuenta el peso propio de la viga misma. Acá lo que yo tendría que hacer, para hacerlo un poco más fino, a esto que es la sobrecarga que viene desde arriba del entablonado, debería sumarle el peso propio de la viga. Pero como no lo conozco, porque no conozco ni B ni H, podríamos adoptar una sección y calcular un peso propio, como hicimos con el caso del entablonado, y sumarlo acá directamente. Profe, Sí. también falta el peso propio de la mampostería. No, Faltaría. la mampostería está apoyada sobre la viga. Recién estamos calculando la madera del entablonado y la madera de la viga secundaria. Todavía Bueno. la mampostería va a estar sobre esta viga. Bueno. Muchas gracias. Bien. ¿Está claro hasta acá? Profe. Sí. La última parte no entendí bien. El peso propio de la viga. Bueno, acá, cuando calculábamos la carga que cae sobre la viga, habíamos dicho que consideramos el peso correspondiente a la sobrecarga de uso, más el peso propio de lo que hemos visto en el entablonado, el espesor de la madera y todo eso. A esto lo multiplicábamos por la separación de las vigas y obteníamos la carga lineal que estaba actuando sobre la correa. Pero en ningún momento hicimos referencia al peso propio de la correa, propiamente dicha.
Entonces, si yo la quiero tener en cuenta, como no conozco ni el B ni el H, o sea, las dimensiones de la correa no las conozco, eso es lo que quiero determinar, lo que tendríamos que hacer es, como hicimos con el entablado, adoptar unas dimensiones, calcular un peso propio y sumarlo directamente acá. Luego calcular el momento máximo y de ahí despejar las dimensiones que hicimos acá abajo. Profe. No lo hicimos directamente porque en general el peso propio de la correa es bajo. Entonces, la incidencia, cuando nosotros calculamos acá el peso propio por ahí ya está como considerado también el peso propio de la correa. Por eso no lo pusimos ahí. Pero para hacerlo más fino deberíamos considerarlo y verificar con su peso propio real. Profe, ¿qué valores tomamos de referencia como para hacer la sección adoptada y al principio para hacer el E, para calcular G? Las dimensiones, bueno, del entablonado, por ejemplo, tenemos que considerar un espesor de una tabla de, pongámosle 20 milímetros o 25 milímetros, que sería 3/4 de pulgada, por ejemplo, y de ahí calcular. Obviamente que la separación entre las correas va a ser importante en el análisis del espesor. Si yo tengo dos correas que están muy juntas, pongámosle que pongo una correa cada 40 centímetros. Al estar muy juntas, la carga distribuida en la superficie va a tener muchos apoyos, o sea que la tabla va a estar apoyada en una luz muy chica, entonces el espesor que voy a necesitar va a ser pequeño. Ahora, si la distancia que yo adopto entre las correas, supongamos que pongo una correa cada 1 metro, entonces la carga que actúa sobre la viga, en este caso no la viga, sino sobre la tabla, va a generar un momento grande, porque la luz es grande. Entonces, para una luz grande, un momento grande, el espesor también va a ser grande. ¿Está? Entonces, uno tiene que tener en cuenta eso para considerar el espesor de tabla con que vamos a trabajar. Pero en general, bueno, uno adopta un espesor, luego que hace el cálculo, verifica el espesor ese que hemos adoptado comparándolo con el necesario, y de ahí, a criterio de uno, dice, bueno, no, lo recalculo o no importa, estoy bien, estoy dentro del orden de seguridad y lo mantengo ahí nomás. ¿Está? Sí, Sí, gracias. profe, una pregunta. Sí, profe. Sí, te escucho. Ahí abajo a la derecha ahí donde puso que el módulo resistente era igual al momento máximo sobre sigma admisible, Sí, igual a P por H cuadrado sobre 6. y ese es el momento, módulo resistente para una sección rectangular. Para la sección rectangular es el ancho B por la altura al cuadrado sobre 6. Ajá, y bueno, después ahí paso a igualar W igual, sería abajo de eso, igualó Cubo sobre W. 6, porque hemos dicho que el B era igual a H sobre 2, hemos adoptado esta proporción. Entonces reemplazo acá y me da H cubo sobre, perdón, H cubo sobre 12 sería, perdón. Eso. Bien, bien. H cubo sobre 12, gracias. Se ve que hay uno atento por lo menos. Bueno, nos están quedando 10 minutos ya para que se vuelva a cortar esto. Yo quisiera calcular ahora la viga secundaria, la viga principal. Si no llegamos a terminar, por favor, entren de vuelta un cachito más y ahí terminamos. ¿Está? Bueno, veamos qué hacemos con la viga secundaria. Perdón, con la viga principal. La viga principal, en este caso, es la que recibe a las vigas secundarias. Pero tenemos dos vigas, una de borde y una central. La viga de borde, la BM1, si yo la represento acá, sería una viga que tiene un apoyo acá y un voladizo.
y la carga que soporta viene de dos lados. Una es una carga distribuida de la mampostería. Esta sería la mampostería, porque en esta y en esta viga tengo las dos paredes. Y por otro lado, ¿qué tengo? Tengo la reacción de cada una de las correas que está apoyada sobre esa viga. O sea, acá yo tengo una reacción, otra reacción, que son las correas. Le vamos a poner acá R de la viga secundaria. La viga secundaria apoya sobre la viga principal, por lo tanto, la reacción es la que está transmitiéndole carga a esa viga. Bien, acá hay dos formas de considerar justamente la acción de las cargas que vienen de la viga secundaria. Una es, la más real, es considerar la carga puntual, ¿cierto? Que representa la reacción apoyando ahí. Y la otra es considerar también, como hemos visto hace rato, un área de carga. En este caso, el área de influencia para esta viga sería todo esto. Y considerarla como si fuese una sobrecarga uniforme. Entonces, al peso de la mampostería sumarle un peso distribuido uniforme que corresponde a la carga superficial multiplicada por esta luz, que es el ancho de influencia sobre esa viga. ¿Está? Entonces, esa sería una posibilidad, y la otra sería considerarla a la viga con, esto sería la mampostería, y además esto otro sería el Q de la viga. Bueno, en realidad se le tenemos que llamar una sobrecarga P de la viga principal, que sería el área de influencia esta. Esto en realidad es la luz de la viga principal. La luz de la viga principal es la distancia entre estas dos vigas, por lo tanto acá viene la mitad de esta carga sobrecae, ¿no es cierto?, en esta viga. Entonces esta sería igual a el Q de la viga secundaria. A ver. Esto sería igual a lo que teníamos, G más P, ¿no es cierto?, el sobrecarga más el G que habíamos tomado, multiplicado por la luz de la viga principal sobre 2, que sería esta distancia. Luz de la viga principal sobre 2. Esto es más representativo, porque son las cargas puntuales reales que voy a tener. Entonces esto me va a dar un diagrama del tipo poligonal, ¿no es cierto? Y esto me va a dar un diagrama de parabólico directamente, porque son dos cargas uniformes. Es posible que este momento y este momento sean distintos, pero esto es bastante aproximado cuando la cantidad de correas que tengo acá es mucha. O sea, si yo tengo muchas correas distribuidas acá, las cargas puntuales van a transformarse o van a ser equivalentes a una carga distribuida uniforme. Si tengo pocas correas apoyadas acá, ya el efecto es más parecido a una poligonal que a una carga uniforme. Por lo tanto, sería conveniente en ese caso considerar las reacciones ahí y no una sobrecarga uniforme. Pero eso también queda a criterio del calculista. Ustedes pueden hacer de las dos formas. ¿Profe? Calcular las reacciones. Sí. Te escucho. Ahí también hacemos, en este caso para la viga principal, hacemos omisión de lo que sería el peso específico de la viga principal. El peso propio de la viga principal en general también es despreciable en comparación a la carga que recibe. Pero yo prefiero y yo les aconsejo que ustedes siempre lo tengan en cuenta. Entonces, a esto, además, le tendría que sumar, digamos, una carga uniforme acá, que sería
el G de la viga principal, el peso propio. Pero nuevamente, si yo quiero dimensionarlo, recién no conozco qué perfil voy a adoptar. Entonces no conozco el peso propio. Puedo hacer lo que hicimos hace rato, adoptar un perfil, buscar cuánto pesa el perfil ese por unidad de longitud y sumarlo acá. Luego, calcular todo el momento correspondiente a todas las cargas que tiene, dimensionar y verificar si ese perfil es mayor o igual, ¿no es cierto? O sea, lo que yo adopté es mayor o igual que el necesario, entonces la carga que adopté como peso propio está bien. Si no, bueno, tendría que recalcular, adoptar un perfil más grande, ¿no es cierto? O calcular el nuevo peso, el peso real, ¿no es cierto?, con ese perfil, y verificar nuevamente que los momentos sean, o sea, las tensiones que se generan sean menores que la admisible. En este caso, lo otro que hay que tener en cuenta es que en este momento o este momento pueden ser los dos más desfavorables. ¿Cuál de los dos es el más desfavorable? Si el voladizo es importante, si el voladizo es grande, este momento, momento negativo acá, quizás sea más grande que este otro. Entonces, cuando voy a buscar, tengo que buscar cuál de los dos es el máximo y con el máximo dimensionar. ¿Está? Profe, Sí. ¿por qué la sobrecarga de la principal toma la luz sobre 2? La luz de la viga principal sobre 2. Estoy analizando la... No, perdón, acá me he puesto mal. Luz de la viga secundaria, perdón, acá está mal. Por favor, corrija. Luz de la viga secundaria. Acá. Bien. Muchas gracias. La luz de la viga secundaria. Bien. Sigamos entonces. El peso propio de la mampostería, ¿cómo lo calculamos? Como el peso propio del material, ¿no es cierto? Tenemos el peso específico multiplicado por el ancho de la mampostería y por la altura. Eso nos va a dar cuánto es la carga Q de la mampostería, ¿no es cierto? Esto es el Q de la mampostería. Bien. Entonces, teniendo esto, busco cuál es el momento máximo. Con el momento máximo voy a buscar nuevamente sigma igual a M sobre W. Conozco el momento, a la tensión la voy a hacer igual a la admisible, entonces voy a despejar el W necesario. El W necesario aquí va a ser igual a M máximo sobre la tensión admisible. Y con este W, ¿qué hago? Como voy a adoptar un perfil doble T, ¿no es cierto? Acá tengo que adoptar un perfil IPN, un perfil doble T. Tengo que ir a la tabla. Esto tengo que buscarlo en la tabla del fabricante. Y en la tabla busco en la columna de los W y el W que se acerque a este, supongamos que acá me dé 50, por decirlo, 50 centímetros cúbicos. Busco en la tabla un valor aproximado y voy, por ejemplo, al perfil del 12, perfil 120 o 12, que tiene 54 centímetros cúbicos. Entonces, adopto un W adoptado mayor que el W. Rápidamente, entonces, completemos ya lo que veníamos haciendo. O sea, acá teníamos el W necesario, lo calculamos como momento máximo sobre la tensión admisible. De ahí buscábamos en la tabla de los perfiles normales el W que se aproxime a este, y siempre el W adoptado debe ser mayor o igual, ¿no es cierto? Mayor o igual al W necesario. En la tabla de perfiles ustedes van a ver que aparece acá la denominación del perfil, el perfil número de acá aparece, supongamos 80, el perfil 100, perfil 120 y así. Acá aparece la altura, el ancho B, el espesor, etc. Y acá va a aparecer WX, WY.
Eso hace referencia a los ejes que pone, ustedes van a ver ahí, los ejes que aparecen en la tablita. O sea, en la tablita aparece el perfil, y acá dice X, y acá dice Y. Entonces, el WX es el W que corresponde al momento de inercia X, o sea, el giro respecto de este eje para el perfil, o sea, cuando el perfil está aguantando la carga acá, ¿no es cierto?, que gira de este plano, es el WX. O sea, el IX está asociado al WX. Y en respecto al eje Y, sería para flexión en este sentido. Entonces, si yo la carga la tengo actuando así, el giro del perfil, ¿no es cierto?, va a ser respecto a este eje. Por lo tanto, el W que deberían usar sería el WI. En nuestro caso lo vamos a poner al perfil así, porque el momento de inercia respecto a este eje, ustedes van a ver en la planilla de la tabla, que es, no sé, 10 veces más grande que el momento respecto a este otro eje. El perfil está diseñado para trabajar la flexión respecto a este eje. Bien, de esa manera adoptamos un perfil para la viga este. Pero ¿qué pasa? En general, vamos a adoptar todos los perfiles iguales. O sea, tanto de la viga secundaria 2, principal 2, como de la viga principal 1, deberían ser iguales, de la misma altura, porque si no es un problema constructivo. Entonces, en general, adoptamos los tres iguales. Para lo cual habrá que verificar el perfil de la viga del medio. Y la viga del medio, ¿qué cargas tiene? Ya no tiene la mampostería, porque esta mampostería venía en los dos cierres laterales, estos, y en esta solamente teníamos la acción de esta viga secundaria y de esta otra viga secundaria. Por lo tanto, el área de influencia será toda esta, para esta viga, ¿no es cierto? O sea que acá, en mi análisis, tendré que considerar la LBS total. O sea, ¿qué carga vamos a considerar ahora? Para la viga BM2. Voy a tener el Q de la BM2 va a ser igual. Q de BM2 va a ser igual al G que teníamos más el P de lo que era la sobrecarga, multiplicado por la luz de la viga secundaria, que es el ancho de influencia que le corresponde, ¿no es cierto?, a esa viga. Toda la carga va la mitad para acá y la mitad para acá. Por lo tanto, tengo ese ancho de influencia. Nuevamente voy a obtener un diagrama de carga, un diagrama de momentos, perdón, donde puede ser que esto sea más grande y esto más chico, eso ya verán ustedes, ¿no es cierto?, lo que les dé, y buscarán nuevamente el momento máximo. Con ese momento máximo vamos a buscar el W necesario y de la tabla vamos a adoptar el W que que cumpla esa condición. Bien, de esa forma hemos diseñado ya la tabla, la viga secundaria y las dos vigas principales. Obviamente que acá estén atentos que el W para la viga metálica, en este caso es 140 megapascales para el acero. En el caso de las vigas secundarias y del entablonado, era 7 megapascales. Eso tienen que estar muy atentos. Bien, ¿alguna duda? Profe, Sí. respecto al momento que usted dijo que hay dos momentos máximos, que uno está Sí. cerca del voladizo, ese momento Sí. máximo que está cerca del voladizo, ¿con qué fórmula lo saca? Ah, bueno, eso ya ustedes deberían saber.
ustedes lo que han hecho de estabilidad el año pasado. O sea, ustedes tienen que este momento va a ser el momento del voladizo este. ¿Mm? Y este otro lo tienen que colgar de acá y encontrar acá el valor. ¿Dónde se daba esto? Donde el corte era máximo. Recuerden que para esto ustedes tienen un diagrama de corte de este tipo. Entonces acá, donde yo tenía el máximo, donde el corte era 0, perdón, me confundí, donde el corte es 0, el momento es máximo. Entonces ahí tengo que calcular el momento máximo. Y en este otro caso es lo que aporta el voladizo. Para la carga Q, el momento acá, si esta es la distancia, digamos, LB, L del voladizo, el momento acá, ¿cuánto vale? Y vale lo que va a la carga esta, sería este X, llamemos X a esto, a que es igual a la carga Q que yo tenga por la distancia LB al cuadrado sobre 2. Negativo porque es un momento que está dibujado por arriba, o sea que las fibras traccionadas son las de arriba. Sería menos Q por L cuadrado sobre 2. Tienen que comparar este momento con este momento. El mayor de los dos es el que va a definir la situación más desfavorable. Haríamos un análisis de fuerza. Claro, claro, claro. Sí. Listo, profe, gracias. Bueno. ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, nos vemos si Dios quiere el martes que viene. Vamos a continuar con la ejecución del práctico.